Si uno observa la popularidad que ha tenido la palabra manifestación en los últimos años, podría pensar que se trata de una idea completamente nueva. En redes sociales, podcasts y libros de autoayuda, muchas personas hablan de manifestar como si fuera un descubrimiento reciente. Imaginar algo con suficiente intensidad y entonces el universo de alguna u otra manera comienza a acomodar la realidad para que ese deseo se vuelva posible. Pero cuando uno estudia la historia de las ideas humanas, aparece algo fascinante, el concepto de lo que los pensamientos influyen profundamente en la vida de las personas. No es nuevo en absoluto, en realidad es una idea que ha acompañado a la humanidad durante miles y miles de años, sí, para que lo tengan en cuenta, mucho antes de que existiera en términos modernos como manifestación. Ya existían filosofías que exploraban la relación entre la mente humana y la realidad consciente. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los filósofos estoicos hablaban constantemente sobre el poder de los pensamientos para moldear ciertas experiencias de la vida. El emperador romano, Marco Aurelio, uno de los representantes más conocidos del estoicismo, escribió en sus meditaciones una frase que ha sobrevivido durante casi 2000 años. Dice: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Los estoicos no hablaban de manifestar en el sentido moderno, de atraer cosas del universo, no, pero sí comprendían algo fundamental, que la forma en que una persona interpreta la realidad puede transformar completamente su experiencia de la vida. Esta misma idea aparece también en muchas tradiciones espirituales antiguas. En textos bíblicos, por ejemplo, aparece una frase que ha sido citada durante siglos cuando se habla del poder del pensamiento. En el libro de Proverbios 23:7 se lee: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este tipo de frases no hablaban de una ley universal que materializa deseos, pero sí señalaban algo profundo sobre la naturaleza del ser humano. Las creencias internas pueden influir profundamente en la forma en que una persona vive su vida. Si una persona cree que es incapaz, actuará de una manera diferente a alguien que cree que puede superar, dificultades. Y si una persona cree que el mundo está lleno de amenazas, su cerebro interpretará la realidad de forma totalmente distinta a alguien que cree que existen millones de oportunidades ante él. En otras palabras, incluso en las tradiciones espirituales antiguas ya se intuía algo que hoy en la psicología moderna se ha confirmado. Las creencias influyen profundamente en el comportamiento humano. Siglos después, en el siglo XIX, esta idea comenzó a tomar una forma más estructurada dentro de ciertos movimientos filosóficos en Estados Unidos. Uno de los más importantes fue el movimiento conocido como New Thought, que surgió alrededor de la década de 1800. Este movimiento proponía que los pensamientos humanos tenían una influencia sumamente poderosa sobre la vida, sobre la salud y el éxito personal. Uno de los personajes más influyentes en estas ideas fue Phineas Quimby, un pensador estadounidense que comenzó, a explorar cómo las creencias podían influir en la salud física y emocional. Quimby sostenía que muchas enfermedades no solo tenían causas físicas, sino también mentales. Según su visión, las creencias negativas podían influir en el bienestar de las personas. Aunque algunas de sus ideas eran más filosóficas que científicas, sentaron las bases de muchas corrientes posteriores del pensamiento positivo. A partir de allí, estas ideas comenzaron a expandirse. Durante el siglo XX aparecieron numerosos libros que popularizaron la idea de que la mente humana tiene un papel netamente fundamental en el éxito personal. Uno de los más influyentes fue Napoleón Hill, autor del famoso libro Piense y hágase rico, publicado en 1937. Hill entrevistó durante años a empresarios y líderes exitosos de su época
y llegó a la conclusión de que muchas de estas personas compartían algo en común: una fuerte convicción en sus objetivos y una capacidad extraordinaria para imaginar el éxito antes de alcanzarlo. Para Hill, el pensamiento no era simplemente una actividad mental pasiva, era el punto de partida de la acción. Décadas más tarde, a principios del siglo XXI, estas ideas reaparecieron con una enorme fuerza gracias a un fenómeno cultural que se volvió global. El libro del documental del secreto, publicado en el 2006 por Rhonda Byrne. Este libro popularizó la idea de la llamada ley de la atracción, una interpretación moderna del concepto de manifestación que sugiere que los pensamientos y emociones pueden atraer experiencias similares en la realidad. El éxito de The Secret fue enorme. Millones de personas comenzaron a interesarse por técnicas, digamos, de visualización, afirmaciones positivas y métodos para imaginar metas futuras. Pero junto con esta popularidad también aparecieron muchas simplificaciones del concepto. En redes sociales, la idea de manifestar a veces se presenta como si fuera un proceso casi mágico. Pensar en algo con suficiente intensidad y esperar que el universo lo entregue. Sin embargo, cuando uno observa este fenómeno desde la historia de las ideas, se da cuenta de que lo que hoy llamamos manifestación es una realidad, o es en realidad una mezcla de muchos elementos distintos. Por un lado, hay influencias filosóficas antiguas sobre el poder de los pensamientos. Por otro lado, hay tradiciones espirituales que hablan sobre la fe, las intenciones y las creencias. Y finalmente hay interpretaciones modernas que intentan explicar estos fenómenos desde la psicología y la neurociencia. Lo interesante es que, aunque muchas versiones modernas de la manifestación pueden parecer simplificadas, la pregunta que hay detrás del concepto sigue siendo sumamente poderosa. ¿Puede la forma en que pensamos influir realmente en la forma en que vivimos nuestra vida? Y cuando uno empieza a estudiar cómo funciona el cerebro humano, descubre algo sumamente sorprendente. La respuesta no es tan simple como decir que el universo responde a nuestros pensamientos, pero tampoco es correcto decir que los pensamientos no tienen ningún tipo de poder. Porque en el siguiente nivel de análisis aparece algo fascinante. El cerebro humano responde profundamente a las creencias, ¿ok? Y entender ese mecanismo puede revelar algo mucho más interesante que cualquier promesa de manifestación mágica. Después de entender de dónde viene la idea de la manifestación, aparece una pregunta inevitable. ¿Realmente los pensamientos pueden cambiar algo en nuestra vida? Y si lo hacen, ¿qué ocurre exactamente dentro del cerebro cuando una persona cree con fuerza en una idea, en un objetivo o en una, digamos, posibilidad? Y aquí es donde la conversación se vuelve mucho más interesante, porque la neurociencia moderna ha demostrado algo que durante siglos muchas filosofías ya intuían. Las creencias influyen profundamente en el funcionamiento del cerebro. No porque exista necesariamente una fuerza invisible que materializa los pensamientos, sino porque el cerebro humano funciona como un sistema que interpreta la realidad a través de las expectativas que vienen. Una de las regiones más importantes en este proceso es la corteza prefrontal, una zona del cerebro que está relacionada con la planificación, la toma de decisiones y la construcción de objetivos. Esta región del cerebro ayuda a organizar el comportamiento humano en función de lo que la persona cree posible o importante. Cuando una persona cree firmemente en un objetivo, la corteza prefrontal comienza a orientar la información hacia información relacionada, o la atención hacia la información relacionada con ese objetivo. Esto significa que el cerebro empieza a filtrar el mundo de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, si una persona decide que quiere emprender un negocio, de repente comienza a notar oportunidades, ideas, contactos o información que antes pasaban desapercibidos. No es necesariamente que estas oportunidades no existieran antes, es que el cerebro no las estaba registrando como relevantes. El cerebro humano recibe millones de estímulos cada día: sonidos, imágenes, conversaciones, información visual, señales sociales, pero el sistema nervioso no puede procesarlo todo al mismo tiempo. Por eso utiliza mecanismos de filtrado que priorizan aquello que parece importante para la persona.
Uno de esos mecanismos se conoce como sistema de activación reticular, una red neuronal que ayuda a decidir qué información llega a nuestra atención consciente. Cuando una persona desarrolla una creencia fuerte o un objetivo claro, este sistema comienza a priorizar información relacionada con ese objetivo. Esto puede dar la impresión de que el mundo comienza a alinearse con los pensamientos de la persona, cuando en realidad lo que está cambiando es la forma en que el cerebro percibe la selección de dicha información. Otro fenómeno sumamente interesante relacionado con las creencias es el llamado efecto placebo. El efecto placebo es uno de los fenómenos más estudiados en medicina y psicología, que se refiere a situaciones en las que una persona experimenta mejoras reales en su salud, simplemente porque cree que está recibiendo un tratamiento efectivo, incluso cuando ese tratamiento no tiene ingredientes activos. Lo fascinante es que este efecto no es simplemente un efecto imaginario. Investigaciones han demostrado que cuando una persona cree que está recibiendo un tratamiento que puede ayudarle, el cerebro puede liberar sustancias químicas que modifican la percepción del dolor, la ansiedad o el bienestar. En algunos estudios se ha observado que el cerebro puede liberar endorfinas o dopamina simplemente por la expectativa de dicha mejora. La investigadora Alia Crum de la Universidad de Stanford ha estudiado cómo las creencias pueden influir en la fisiología del cerebro y del cuerpo. Sus investigaciones han mostrado que la forma en que las personas interpretan ciertas experiencias puede modificar la respuesta biológica del organismo. Por ejemplo, en algunos experimentos se ha observado que cuando las personas creen que están realizando una actividad saludable, su cuerpo puede responder de manera diferente a cuando creen que la actividad no tiene beneficios. Esto no significa que las creencias puedan reemplazar completamente la realidad física, pero sí muestra que el cerebro interpreta el mundo a través de marcos mentales que influyen en dicho comportamiento. Las creencias pueden modificar la motivación, la atención y la forma en que una persona responde a las oportunidades. Cuando alguien cree que algo es posible, el cerebro tiende a explorar caminos para acercarse a esa posibilidad. Cuando alguien cree que algo es imposible, el cerebro muchas veces deja de buscar alternativas. Por eso muchas ideas relacionadas con la manifestación, aunque a veces se presenten de manera simplificada, contienen un elemento súper interesante. La mente humana sí puede influir en el comportamiento a través de las creencias. Las creencias funcionan como mapas mentales que orientan nuestras decisiones. Pero esto no ocurre en el universo, digamos, obedeciendo nuestros pensamientos de manera directa, no. Ocurre porque el cerebro humano está constantemente interpretando la realidad y tomando decisiones en función de lo que cree posible. Cuando una persona cambia sus creencias, cambia también la forma en que interpreta dicho mundo. Y aunque cambia la interpretación del mundo, muchas veces cambia también las acciones que esa persona está dispuesta a tomar. El cerebro no transforma la realidad solo con pensamientos, no. Pero sí puede transformar la forma en que una persona interactúa con la realidad. Y cuando entendemos ese mecanismo, empezamos a ver el concepto de manifestación desde una perspectiva mucho más interesante. No como magia, sino como una interacción profunda entre creencias, atención, motivación y comportamiento humano. Cuando muchas personas hablan de manifestación, una de las prácticas más comunes que mencionan es la visualización. Imaginar con claridad un objetivo, repetir afirmaciones o pensar constantemente en un resultado deseado. Durante años este tipo de prácticas se han presentado como si tuviera una capacidad de atraer resultados desde el otro universo. Pero cuando observamos lo que realmente ocurre en el cerebro, descubrimos algo totalmente diferente y mucho más interesante. Visualizar metas puede influir en el comportamiento humano porque activa los sistemas de motivación de dicho cerebro. Y uno de los protagonistas principales en este proceso es la dopamina. Durante mucho tiempo se ha dicho que la dopamina es la hormona de la felicidad. Pero esta explicación es demasiado simplificada. En realidad la dopamina está mucho más relacionada con la motivación.
la anticipación de recompensas y el impulso de perseguir dichos objetivos. Desde el punto de vista evolutivo, este sistema fue esencial para la supervivencia. Nuestros antepasados necesitaban un mecanismo que los impulsara a buscar comida, explorar el entorno, construir herramientas y cooperar con otros miembros del grupo. Si el cerebro se sintiera completamente satisfecho todo el tiempo, probablemente habría muy poca motivación para hacer cualquiera de esas cosas. Por eso el sistema de dopamina funciona de una manera bastante particular. La dopamina no se libera principalmente cuando obtenemos algo que queremos. Se libera sobre todo cuando anticipamos la posibilidad de obtenerlo. Este sistema está profundamente conectado con estructuras del cerebro como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y varias regiones del sistema límbico juntas forman lo que los neurocientíficos llaman el circuito de recompensa. Cuando el cerebro percibe la posibilidad de lograr algo sumamente valioso, una meta, un reconocimiento, una mejora en la vida, este circuito comienza a activarse con mayor frecuencia. La dopamina aumenta la energía mental, la concentración y la motivación para poder actuar. Aquí es donde la visualización puede tener un efecto sumamente interesante. Cuando una persona imagina con claridad un objetivo, por ejemplo, terminar un proyecto, alcanzar una meta profesional y lograr, mejor dicho, un cambio personal, el cerebro puede empezar a trazar esa meta como algo relevante. La corteza prefrontal comienza a organizar pensamientos y acciones alrededor de esa posibilidad. Esto no significa que imaginar algo lo hará aparecer mágicamente, no. Pero sí puede modificar algo sumamente importante: la disposición del cerebro para poder actuar en esa dirección, hacia ese objetivo. De hecho, la visualización ha sido estudiada durante décadas en el campo de la psicología del rendimiento. En el mundo del deporte, por ejemplo, muchos atletas utilizan técnicas de visualización mental para poder mejorar su propio desempeño. De hecho, investigaciones han mostrado que imaginar movimientos físicos pueden activar regiones del cerebro que están relacionadas con la ejecución de esos movimientos. Esto no reemplaza el entrenamiento físico, pero puede reforzar los circuitos neuronales relacionados con ciertas habilidades. Sin embargo, aquí aparece un punto sumamente importante. Algunos estudios también han mostrado que imaginar solamente los resultados finales sin considerar los obstáculos puede reducir la motivación real. Esto ocurre porque el cerebro puede experimentar una sensación anticipada de recompensa sin haber realizado ningún tipo de esfuerzo necesario para poder alcanzarla. Por eso, algunos investigadores, como la psicóloga Gabrielle Eiting, han propuesto enfoques más equilibrados. Eiting desarrolló un método conocido como WOOP, que combina la visualización de metas con la identificación de los obstáculos que podrían aparecer en el camino. Este enfoque reconoce algo sumamente fundamental sobre el cerebro humano. La motivación funciona mejor cuando las metas se combinan con una comprensión realista de las dificultades. El cerebro responde muy bien a los objetivos claros, pero también necesita planes concretos para alcanzarlos. Cuando las personas visualizan metas mientras también desarrollan estrategias y hábitos consistentes, el sistema de dopamina puede convertirse en un aliado sumamente poderoso. El cerebro comienza a asociar ciertos comportamientos con la posibilidad de alcanzar resultados sumamente importantes. Esto explica por qué algunas prácticas relacionadas con la manifestación pueden tener efectos sumamente positivos, aunque no necesariamente por las razones que a veces se presentan. No se trata de que el universo esté obedeciendo nuestros pensamientos. No, eso no. Se trata de que el cerebro humano responde profundamente a los objetivos que considera significativos. Cuando una persona tiene una claridad sobre lo que quiere lograr, su atención, su motivación y su comportamiento comienzan a organizarse alrededor de dicho objetivo. El sistema nervioso comienza a buscar oportunidades, detectar información relevante y generar energía para poder actuar. La visualización por sí sola no crea resultados y nunca lo hará, pero puede activar algo muy poderoso en el cerebro humano: la motivación para moverse en dirección a aquello que logramos imaginar que es posible. En los últimos años, el concepto de manifestación ha experimentado un crecimiento enorme en redes sociales. Basta con abrir las plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube
para encontrar miles de videos que hablan sobre visualizar el dinero, atraer relaciones, manifestar el éxito, incluso cambiar completamente la vida simplemente mediante pensamientos positivos. ¿Sí? La idea se presenta muchas veces de forma muy simple. Piensa en algo con suficiente intensidad, cree profundamente que lo vas a lograr y el universo va a responder. Pero cuando uno observa este fenómeno desde una perspectiva psicológica y cultural, aparece algo sumamente interesante. Las redes sociales han amplificado enormemente ciertas versiones, claro que sí, digamos simplificadas del concepto de manifestación. Esto ocurre porque las plataformas digitales funcionan con algoritmos diseñados para amplificar contenido que genera emoción, sorpresa o esperanza, y pocas ideas generan tanta esperanza como la posibilidad de querer cambiar la vida simplemente con la mente. El problema es que una idea compleja se simplifica demasiado, o cuando se simplifica demasiado, puede perder matices sumamente importantes. Muchas versiones modernas de la manifestación transmiten la idea de que el pensamiento positivo es suficiente para transformar cualquier realidad. Y cuando las personas no ocurren como se esperaba, algunas personas pueden comenzar a pensar que el problema está en ellas. Tal vez no creyeron lo suficiente, tal vez no visualizaron correctamente, tal vez no tenían la energía adecuada. Pero la realidad humana es mucho más compleja. La vida está influida por múltiples factores sociales, oportunidades, educación, salud, entorno económico y relaciones y circunstancias que muchas veces están fuera del control de una persona. La psicología ha estudiado durante décadas algo llamado sesgo de confirmación, un mecanismo mental que hace que las personas presten más atención a la información que confirma sus creencias previas. Cuando alguien cree profundamente en la manifestación o que la manifestación es posible que recuerde especialmente las ocasiones en las que algo deseado ocurrió después de pensarlo. Esas experiencias se vuelven pruebas de que el método sí funciona. Pero al mismo tiempo, muchas otras situaciones en las que los pensamientos no produjeron el resultado esperado pueden pasar, digamos, desapercibidas. Esto no ocurre porque las personas quieran engañarse, ocurre porque el cerebro humano tiene una tendencia natural de construir narrativas que dan sentido a lo que han experimentado. Otro fenómeno interesante es el llamado pensamiento mágico. Este tipo de pensamientos ha existido en muchas culturas a lo largo de la historia. Es la tendencia humana de creer que ciertos pensamientos rituales o símbolos pueden influir directamente en eventos externos. Desde el punto de vista psicológico, el pensamiento mágico puede ocurrir o puede cumplir una función emocional sumamente importante. Ofrece una sensación de control en situaciones que parecen inciertas, pero cuando se convierte en la única explicación para el éxito o el fracaso puede generar expectativas, digamos, poco realistas. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, explicó en su trabajo sobre la toma de decisiones que los seres humanos tienden a construir explicaciones simples para fenómenos complejos. Nuestra mente busca patrones incluso cuando estos patrones no siempre existen. En el caso de la manifestación, esto puede llevar a interpretar algunos eventos positivos como resultados directamente desde el pensamiento, cuando en realidad esos eventos pueden haber sido influenciados por múltiples factores. Las redes sociales, claro, amplifican este fenómeno porque suelen mostrar principalmente la historia del éxito, ¿sí? Las personas que creen haber manifestado algo positivo tienden a compartir su experiencia, pero las miles de personas que intentaron el mismo proceso sin obtener los mismos resultados rara vez aparecen en estos videos. Esto crea la impresión de que el método funciona para absolutamente todos. Además, las plataformas digitales también fomentan la comparación social constante. Cuando una persona observa repetidamente historias de éxito, viajes, dinero, logros personales asociados con la manifestación, puede comenzar a sentir que su propia vida debería cambiar con la misma rapidez que la otra persona. Pero la realidad es que el cambio es personal. El crecimiento profesional y el desarrollo de los proyectos suelen ser complejos o suelen ser procesos complejos que requieren tiempo, aprendizaje y una mayor adaptación. Esto no significa que el concepto de la manifestación no tenga ningún valor. No significa eso. Algunas de sus prácticas, como la claridad de los objetivos, la visualización o el enfoque mental, pueden ser herramientas útiles para organizar la atención y la motivación.
El problema aparece cuando estas prácticas se presentan como soluciones instantáneas o como mecanismos que eliminan completamente la incertidumbre de la vida. La vida humana siempre incluirá momentos de esfuerzo, de errores, de aprendizajes y cambios. Entender esto no elimina la posibilidad de construir metas o aspiraciones, pero sí permite mirar el concepto de manifestación con una perspectiva mucho más madura. No como una fórmula mágica que garantiza resultados, sino como una herramienta que puede ayudar a orientar a la mente. Cuando se combina con algo fundamental, acción, adaptación y comprensión realista del mundo en el que podemos vivir. Después de recorrer la historia del concepto de la manifestación, observar lo que ocurre en el cerebro cuando creemos profundamente en algo, comprender el papel de la dopamina y analizar cómo las redes sociales han transformado estas ideas en un fenómeno cultural, aparece una pregunta fundamental. Si la manifestación no funciona como magia, digámoslo así, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre? Bueno, la respuesta es que, aunque muchas versiones populares simplifican demasiado el concepto, la mente humana sí tiene una influencia poderosa sobre la forma en que vivimos nuestra vida. Pero esa influencia no ocurre porque el universo está obedeciendo nuestros pensamientos. No, eso no sucede. Ocurre porque el cerebro humano responde profundamente a las creencias, a la atención y a los objetivos que consideramos sumamente importantes. Uno de los principales y más estudiados en la psicología es que la atención dirige el comportamiento. El cerebro humano no puede procesar toda la información del entorno al mismo tiempo. Cada segundo estamos rodeados de miles de estímulos, conversaciones, sonidos, oportunidades, riesgos, ideas, personas, señales sociales. Pero solo una parte de esa información llega realmente a nuestra conciencia. El cerebro selecciona lo que parece relevante, ¿sí? Cuando una persona desarrolla una intención clara, un objetivo, un proyecto, una dirección en la vida, su sistema nervioso comienza a priorizar información relacionada con ese objetivo. Esto significa que el cerebro empieza a notar oportunidades que antes pasaba desapercibidas. Empieza a prestar atención a ciertas conversaciones, a ciertas ideas, a ciertos contactos, a ciertas posibilidades. No porque esas oportunidades hayan aparecido de repente, sino porque el cerebro ahora las considera sumamente importantes. Este fenómeno está relacionado con el funcionamiento del sistema de activación reticular, que como ya lo mencioné es una red neuronal que ayuda a decidir estímulos o qué estímulos reciben nuestra atención. Cuando un objetivo se vuelve significativo para una persona, ese sistema comienza a filtrar la realidad de manera diferente. Por eso muchas personas sienten que cuando empiezan a enfocarse profundamente en algo, el mundo parece comenzar a alinearse con dicho objetivo. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el cerebro está reorganizando su propia atención. Otro aspecto sumamente importante es la motivación. Cuando el cerebro cree que un objetivo es alcanzable y valioso, el sistema de dopamina comienza a activarse. Este sistema no genera felicidad permanente, pero sí genera algo sumamente poderoso: impulso para actuar. La persona comienza a buscar información, aprender nuevas habilidades, conectar con personas que comparten, intereses similares y explorar oportunidades. Poco a poco el comportamiento empieza a cambiar. Las decisiones cambian, las acciones cambian, ¿sí? Las prioridades cambian, todo cambia. Y con el tiempo, esas acciones pueden producir resultados reales. Esto explica por qué muchas historias de éxito influyen en momentos en los que las personas comenzaron creyendo en una posibilidad que todavía no era visible. Pero esa creencia no funcionó por sí sola. Funcionó porque activó un proceso interno que cambió la forma en que esas personas actuaban en el mundo. También hay otro elemento sumamente importante que a menudo se pasa por alto cuando se habla de manifestación, que es la regulación emocional. Cuando una persona mantiene una visión clara de lo que quiere lograr, puede desarrollar mayor resiliencia frente a los obstáculos. Las dificultades dejan de interpretarse como señales de fracaso definitivo y empiezan a verse como parte de dicho proceso. El cerebro humano responde de manera diferente cuando interpreta los desafíos como parte de un camino significativo.
Esto no significa que todo pensamiento positivo produzca resultados, no. Pero sí significa que las creencias pueden influir en la forma en que el cerebro tiende a responder a dicha incertidumbre. Cuando una persona cree que el esfuerzo vale la pena, su sistema nervioso puede tolerar mejor el estrés de dicho proceso. Por eso muchas prácticas asociadas con la manifestación, como visualizar metas, escribir objetivos o repetir, digamos, afirmaciones, pueden tener un efecto útil cuando se combinan con acción, aprendizaje y una mayor adaptación. No porque el universo esté entregando resultados, no, sino porque el cerebro humano está reorganizando su atención, su motivación y su comportamiento. Y cuando estos tres elementos cambian, muchas veces cambian también los resultados de la vida. En ese sentido, la manifestación puede entenderse de una manera mucho más interesante. No como un poder mágico, no, sino como una forma de comprender cómo las creencias, la atención y las decisiones pueden transformar la manera en que una persona se mueve en el mundo. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la mente como un simple generador de pensamientos e ideas y empezamos a verla como lo que realmente es. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para poder construir la vida que queremos vivir. Después de recorrer toda esta historia desde las ideas antiguas sobre el poder de los pensamientos, pasando por los textos espirituales, los movimientos filosóficos del siglo XIX y las interpretaciones modernas de la manifestación y lo que realmente ocurre dentro del cerebro, aparece una conclusión que puede cambiar completamente la forma en que solemos entender este tipo de temas. La mente humana sí tiene un poder enorme, claro que sí, pero no necesariamente en la forma mágica que a veces se presenta. El cerebro humano no materializa deseos simplemente porque pensemos en ellos y ya, no, pero sí tiene una capacidad extraordinaria para intuir o influir en la forma que percibimos el mundo. Tomamos decisiones y actuamos dentro de la realidad. Y ese proceso puede cambiar profundamente la vida de una persona. Cuando alguien cree que algo es posible, su cerebro comienza a buscar caminos para acercarse a esa posibilidad. La atención se orienta hacia ciertas oportunidades, la motivación aumenta y las decisiones comienzan a alinearse con ese objetivo determinado. Pero cuando alguien cree que algo es posible, muchas veces el cerebro o es imposible, mejor dicho, muchas veces el cerebro deja de explorar alternativas incluso antes de intentarlo. Las creencias funcionan como mapas mentales, no cambian automáticamente el mundo exterior, pero sí cambian la forma en que navegamos dentro de ese mundo. Por eso muchas historias de cambio personal comienzan con una transformación interna. No porque el universo esté obedeciendo, no, sino porque la mente empieza a interpretar la realidad de una manera distinta. Y cuando cambia la interpretación, cambia también las acciones. Este fenómeno ha sido estudiado durante décadas en psicología. Investigadores han demostrado que las expectativas influyen en la motivación, la resiliencia frente a los obstáculos y la capacidad de persistir cuando las cosas no salen como se esperaba. El cerebro humano responde profundamente al significado que le damos a nuestras experiencias. Cuando una persona siente que su esfuerzo tiene un propósito, su sistema nervioso puede tolerar mejor el estrés, la incertidumbre y los desafíos del proceso. Pero hay algo aún más importante en todo esto, o que tenemos que comprender. La vida humana siempre tendrá una parte de incertidumbre, siempre lo será. Habrá factores que no controlamos, habrá circunstancias que no dependen de nuestros pensamientos. Habrá momentos en los que las cosas no ocurran como esperamos. Comprender esto no significa renunciar a los sueños ni a las metas. Significa mirar la realidad con una mayor claridad, con una mayor atención. Las creencias pueden influir en el comportamiento. La atención puede abrir nuevas posibilidades. La motivación puede impulsar cambios reales. Pero el crecimiento humano casi siempre ocurre cuando esas tres cosas se combinan con algo fundamental: acción, constante aprendizaje y adaptación.
La manifestación entonces puede entenderse de una manera mucho más interesante que cualquier promesa mágica, no como un poder sobrenatural que controla el universo, sino como una forma de comprender cómo la mente humana organiza la experiencia, dirige la atención y orienta nuestras decisiones. Cuando entendemos esto, dejamos de buscar fórmulas rápidas para cambiar la vida y comenzamos a desarrollar algo mucho más poderoso, la capacidad de conocer nuestra propia mente, entender cómo funciona el cerebro y utilizar ese conocimiento para construir una vida con más intención, con más claridad y con más conciencia. Porque al final, el verdadero cambio no ocurre cuando el universo responde a nuestros pensamientos. No. El verdadero cambio ocurre cuando comprendemos cómo funciona nuestra mente y empezamos a vivir con ella de una manera más sabia y más comprensiva. Recuerda siempre volver a ti. Gracias por llegar hasta este punto del video. Te invito a darle like, compartirlo con la otra persona que lo necesita, suscribirte porque estaré subiendo videos todos los días. Y recuerda, siempre volver a ti. Nos vemos en el próximo video.